La historia comienza presentándonos a los Dojanganger como el retrato de la felicidad y la perfección americana a finales de los años 50 en Gladstone, Pensilvania. La vida de los cuatro niños, Christopher Jr., Chris, de 14 años, Catherine, Kathy, de 12 años, y los mellizos Cory y Carrie, de 4 años, era un verdadero ensueño. El patriarca, Christopher Dojanganger Sr., era la figura central de su felicidad. Un hombre muy alto, musculoso y apuesto, con cabello rubio intenso y ojos azul cielo. Era amoroso, atento y se desvivía por sus hijos. Kathy, la narradora, lo recuerda como un padre perfecto, siempre lleno de buen humor. Christopher Sr. trabajaba arduamente, y la familia vivía cómodamente, aunque bajo una ilusión de riqueza que escondía deudas. Corinne era la encarnación de la belleza. Con su cabello rubio y cuidados constantes, se dedicaba a ser la esposa y madre perfecta, obsesionada con complacer a su esposo y mantener la imagen de una familia ideal. En su hogar, las demostraciones de afecto eran constantes, y la palabra querer se prodigaba con mucha facilidad. Los cuatro hijos Dojanganger eran bellos y rubios, casi como muñecos de porcelana. Chris, el mayor, era responsable y el favorito de su madre. Kathy era la soñadora y la favorita de su padre, enfocada en sus pasiones como el ballet. Cory y Carrie, los mellizos, eran todavía pequeños y vivían en un ambiente de juegos e inocencia infantil. La casa en Gladstone, Pensilvania, era mucho más que ladrillos y cemento, era el santuario dorado de los Dojanganger, un lugar donde el amor, la esperanza y la comodidad reinaban indiscutiblemente. En ese hogar, los cuatro niños rubios, Chris, Kathy, Cory y Carrie, no conocían la carencia. Cada uno tenía sus propios espacios, y los padres, Christopher Sr. y Corinne, eran el centro de un universo que giraba en torno a la belleza y la celebración. La celebración del éxito. El padre, Christopher Sr., no era solo un hombre apuesto y cariñoso. Era un exitoso hombre de negocios. Cada avance en su carrera era un motivo de fiesta que hacía vibrar la casa. Recuerdo las fiestas. Siempre había una fiesta cuando a papá le daban un ascenso, y a menudo venía el jefe a casa. Mamá se pasaba el día en el salón de belleza, y yo me colaba en su cuarto solo para verla envuelta en su batín perfumado. Los dulces, el ruido, la risa, todo era perfecto. Estas celebraciones no solo eran diversión, eran la prueba tangible de que el esfuerzo del padre se traducía en prosperidad y, por lo tanto, en una vida segura y predecible para los niños. La seguridad del amor. Lo más valioso de su casa, sin embargo, era la constante seguridad emocional. La relación entre Corinne y Christopher Sr. era apasionada a los ojos de sus hijos, y el afecto hacia los pequeños era desbordante. La palabra, querer, se derrochaba en nuestra casa. ¿Me quieren? Yo a ustedes los quiero muchísimo. Era un coro constante. Papá solía decir que no soportaba estar lejos de nosotros más de 5 días seguidos, y aunque lloviera o nevara, el sol parecía volver a brillar en cuanto cruzaba la puerta y nos dedicaba una gran sonrisa. El afecto era su pan de cada día, y las promesas de un futuro brillante eran su horizonte. Chris sabía que sería médico, Kathy ensayaba sus movimientos con la certeza de que su talento la llevaría a los grandes escenarios. En ese hogar, la familia Dojanganger se sentía inquebrantable, protegida por el éxito del padre, la belleza de la madre y el amor que se profesaban. No había sombra en su existencia, ni sabían del mundo exterior ni del pasado oscuro de los Foxworth. Era una vida sinónimo de esperanza, hasta el momento en que un accidente de coche, tan repentino como cruel, destrozó ese espejo de perfección para siempre. Este ambiente de seguridad se rompe abruptamente el día que el padre, Christopher Sr., muere trágicamente en un accidente. La tragedia no solo arrebata la figura paterna, sino que expone la precariedad económica de la familia, obligando a Corinne a tomar la desesperada decisión que los conduciría al ático. Tras la muerte del padre, la vida de ensueño de los Dojanganger se derrumbó con una rapidez aterradora. Corinne, la madre, que solo conocía el lujo y el cuidado personal, se vio obligada a confrontar una verdad brutal. Mamá nos reunió, con los ojos hinchados por el llanto, y nos reveló la espantosa verdad. Papá había acumulado deudas inmensas, no solo no había seguros, sino que pronto lo perderíamos todo, incluso nuestra casa. La ruina se cernía sobre nosotros como un manto oscuro. De repente, la hermosa Corinne, acostumbrada a los salones de belleza, se enfrentaba a la pobreza. Ante la inminente pérdida de todo, Corinne solo vio una salida, regresar al lugar que había jurado no volver a pisar,
Foxworth Hall, la gigantesca y antigua mansión de sus padres ultrarricos. Corinne había sido desheredada por su padre, el patriarca Malcolm Foxworth, por casarse con Christopher Dollanganger. La razón del castigo era atroz y estaba arraigada en el fanatismo religioso de la familia. Christopher era medio hermano del padre de Corinne, o sea, su medio tío. El matrimonio y los 4 hermosos hijos rubios eran vistos por los Foxworth como un pecado abominable y un recordatorio del incesto y la vergüenza familiar. Corinne reveló su desesperado plan a sus hijos. Mi abuelo está muriéndose, y si me perdona y me vuelve a poner en el testamento, podremos volver a ser ricos. Pero él no puede saber de su existencia. Nadie puede. Si se entera de que ustedes nacieron, producto de un pecado que él no puede tolerar, perderemos la fortuna para siempre. El plan era sencillo y cruel, los niños debían ser invisibles. Con esta promesa de un regreso triunfal a la riqueza, Corinne condujo a sus 4 hijos, Chris, Katy, Cory y Carrie, en un largo y sigiloso viaje nocturno. Finalmente llegaron a la lúgubre, pero imponente mansión Foxworth Hall, donde todo era oscuro y antiguo, un contraste absoluto con su soleado hogar anterior. Allí fueron recibidos por la abuela, Olivia Foxworth, una mujer de una religiosidad extrema, seca y con cicatrices emocionales, que no mostró afecto alguno por su hija ni por sus nietos. Bajo la estricta vigilancia de la abuela, los niños fueron conducidos por Corinne, no a una habitación de huéspedes, sino a una pequeña habitación de servicio ubicada junto al vasto y polvoriento ático. Mamá nos hizo prometer que nos quedaríamos allí, sin hacer ruido, ocultos de todos. Nos aseguró que solo serían unos días, o unas semanas, a lo sumo, hasta que el abuelo muriera y ella pudiera heredar. Luego seríamos libres y ricos de nuevo. Pero la puerta se cerró tras nosotros, y el pestillo que resonó en el pasillo helado sonó a sentencia. En ese momento, dejamos de ser los niños Dollanganger para convertirnos en los prisioneros del ático. El encierro había comenzado. Los hijos, sin saberlo, se habían convertido en las víctimas de la ambición de su madre y de la maldad y el juicio religioso de su abuela. Con los 4 hermanos Dollanganger, Chris, Katy, Cory y Carrie, encerrados en la polvorienta habitación de servicio anexa al ático, su mundo se redujo a unas pocas paredes y una ventana que apenas les permitía ver el cielo. La figura que gobernó este nuevo y aterrador universo fue la abuela, Olivia Foxworth. La abuela Olivia era la encarnación de la crueldad puritana. Era una mujer de fe extrema, rígida y despiadada, marcada por años de amargura en la mansión Foxworth. La abuela nos miraba con ojos helados, sin un atisbo de amor. Para ella, no éramos nietos, éramos la prueba viviente del pecado que había mancillado la casa de su marido, Malcolm Foxworth. Ella creía, con una convicción aterradora, que éramos demonios, nacidos de la unión incestuosa de nuestra madre con su medio tío, y que por ello merecíamos el castigo de Dios. Su vigilancia no era solo pasiva. Olivia se encargaba de la comida y la disciplina, administrando un terror psicológico y físico constante. Los niños vivían con miedo a su aparición, que siempre venía acompañada de condena. Maltrato psicológico, cada palabra suya era un juicio, recordándole su naturaleza pecaminosa y la vergüenza que habían traído a la familia Foxworth. Restricciones, imponía reglas draconianas, silencio absoluto, limpieza obsesiva y la prohibición estricta de usar el baño al mismo tiempo o de ser vistos por las criadas. Castigos, aunque la narración sugiere horrores mayores, los castigos físicos eran aplicados con una frialdad calculada, a menudo justificados por pasajes bíblicos que ella misma recitaba. En contraste con la oscuridad que traía la abuela, al principio Corinne llegaba como un rayo de sol, vestida elegantemente, trayendo consuelo y, sobre todo, esperanza. Al principio, mamá venía a menudo. Llegaba con vestidos hermosos, perfumes caros y el pelo recién peinado. Nos traía las cosas que necesitábamos y algunos lujos, libros, juegos y ropa. Nos abrazaba, lloraba y nos pedía perdón por la situación. Estas visitas venían acompañadas de una promesa recurrente: solo son unos días. Unas pocas semanas. Tan pronto como el abuelo muera y yo obtenga mi fortuna, seremos libres. Lo sacaré de aquí y volveremos a nuestra vida feliz. Para los niños, estas promesas eran su único ancla a la realidad. Creían ciegamente en la palabra de su madre, aferrándose a la idea de que su sacrificio temporal les devolvería la felicidad. Sin embargo, con cada visita que terminaba con la llave girando en la cerradura, la espera se hacía más pesada, y la figura de Corinne comenzaba a alejarse lentamente, dejando a los niños a merced de la crueldad de su abuela.
La promesa de Corrine de unos pocos días pronto se reveló como una mentira cruel. A medida que las semanas se estiraban y los meses se acumulaban, los niños comprendieron que estaban abandonados. El abuelo no moría, y Corrine, inmersa en su nueva vida, espaciaba cada vez más sus visitas, hasta que los hermanos pasaron a vivir en un eterno presente de encierro. El pequeño espacio de su habitación y el ático polvoriento se convirtieron en su universo completo, y ese universo comenzó a transformarlos. El cautiverio duró más de 3 años. El hermano mayor, Chris, cargó con el peso de la supervivencia. A sus 14 años, se vio forzado a madurar de golpe, asumiendo el rol que su padre había dejado. Chris, con su fuerte voluntad, se convirtió en nuestro pilar. Él no se permitió caer en la desesperación. Nos dijo que debíamos seguir estudiando, seguir creciendo, para que mamá no nos encontrara convertidos en salvajes. Con sus libros de medicina, que la abuela había permitido entrar, se dedicaba a memorizar cada página, obsesionado con la idea de que, al salir, entraría en la universidad. Era nuestro médico, nuestro maestro y, sobre todo, nuestro jefe moral. Su presencia nos impedía rendirnos. Chris vigilaba la pequeña cantidad de comida, administraba las pocas medicinas que conseguían y, en el fondo, mantenía la única esperanza racional de una vida futura. Katy, la narradora, canalizó su desesperación en el arte. Para ella, el ático se convirtió en el escenario de una lucha por preservar su identidad. El ático era mi estudio y mi cárcel. Yo escribía diarios en secreto, detallando cada día de nuestra desgracia, para no olvidar nunca lo que nos habían hecho. Mi verdadera huida, sin embargo, eran mis bailes. En el silencio de la noche, movía mi cuerpo en ese pequeño espacio, repitiendo los pasos que había aprendido, usando el polvo como audiencia y la pequeña ventana como escenario. Mis movimientos eran una rebelión muda, una forma de aferrar mi sueño de ser bailarina a pesar del encierro. Yo cuidaba a los mellizos, pero mi mente volaba por el tragaluz, lejos de la oscuridad. Los mellizos Cory y Carrie, de apenas 4 años al entrar, sufrieron la peor parte. Habían perdido años vitales de crecimiento y desarrollo normal. Cory y Carrie eran como plantas de invernadero, hermosas pero débiles. Entraron siendo niños y, en el ático, su desarrollo se estancó. Nunca conocieron el sol, ni el césped, ni el mundo más allá de las 4 paredes. Eran inseparables, susurrando sus propios juegos en voz baja, siempre juntos por miedo al silencio del ático. Mientras Chris y yo luchábamos por la cordura, los mellizos se marchitaban lentamente, su inocencia se desvanecía en la penumbra. La abuela se encargaba de cortarles el pelo constantemente para mantener su inocencia y evitar que crecieran, un acto simbólico de su deseo de congelar el tiempo y negarles el desarrollo. El paso del tiempo en el ático no solo implicó hambre y frío, implicó una profunda distorsión de la realidad y la lenta erosión de la moral y la pureza en la lucha por la supervivencia, preparando el escenario para la tragedia que se avecinaba. El aislamiento, la tensión y la proximidad forzada llevan a Chris y Katy, que están en plena adolescencia, a desarrollar una relación íntima prohibida como un acto de consuelo mutuo y una forma desesperada de aferrarse al amor en un mundo sin afecto. Corrine se casa con el abogado adinerado de la familia, Bart Winslow, y sus visitas se vuelven cada vez más esporádicas. La comida que les trae comienza a ser racionada y sospechosamente insípida, la abuela es la principal culpable de que la comida esté envenenada con arsénico. El pequeño Cory enferma gravemente debido al envenenamiento gradual y la falta de sol. A pesar de los ruegos de Chris y Katy, Corrine ignora la gravedad de la situación y Cory finalmente muere solo en el ático. La muerte de Cory destruye la última ilusión de los hermanos. Se dan cuenta de que su propia madre y su abuela los han estado envenenando. La ambición de Corrine por la herencia y su nueva vida de lujos es más fuerte que su amor por sus hijos. Llenos de terror, rabia y sed de venganza, Chris y Katy, que ya son jóvenes adultos, planean meticulosamente su huida. Chris logra hacer una copia de la llave de la habitación. Una noche, aprovechando un momento de distracción, los 2 hermanos mayores logran escapar de la mansión con la pequeña Carrie. Huyen por la noche, dejando atrás la terrorífica mansión Foxworth y a las 2 mujeres que los habían condenado. Al final los 3 hermanos en el exterior, bajo un nuevo nombre, prometiendo que algún día regresarán para hacer pagar a su madre por el crimen de su infancia y la muerte de Cory. Años después, Chris y Katy han forjado vidas aparentemente normales, aunque llenas de secretos y tormentos. Katy se convierte en una bailarina de éxito bajo un nombre falso. Chris estudia y logra entrar en el campo de la medicina.
Carrie crece, pero siempre marcada por el trauma del ático. Katy orquesta cuidadosamente su regreso a la vida de su madre. Corinne, mientras tanto, vive su vida de lujos en una nueva mansión, casada con el rico abogado Bart Winslow y gozando de la fortuna Foxworth, creyendo que sus hijos han muerto o han desaparecido para siempre. Katy, ya una mujer hermosa y con una fuerza de voluntad acerada, se infiltra en el círculo social de Corinne. El momento climático llega cuando Katy se presenta formalmente en una elegante fiesta, revelando su identidad de una manera dramática y calculada. Katy confronta a Corinne, no como la niña asustada del ático, sino como una mujer adulta y llena de resentimiento. Mamá, me miras y no me reconoces, pero mírame bien, Corinne. Mírame a mí, Catherine Dallenganger, le dice Katy con una voz fría que atraviesa el bullicio de la fiesta. Corinne palidece, su máscara de mujer de sociedad se quiebra en un terror absoluto. Intenta negarlo, huir, pero la verdad la ha acorralado. Katy y Cress la acusan directamente, recriminándole su ambición y su abandono. Katy, a Corinne, tú nos vendiste. Nos encerraste en el polvo y la oscuridad mientras te revolcabas en el lujo y te casabas con tu abogado. ¿Nos olvidaste? ¿Olvidaste la pequeña vida que se consumió en ese ático? ¿Olvidaste a Cory? Chris, con la voz cargada de ira contenida, sabías que nos estaban envenenando. Sabías que la abuela nos trataba como demonios, y aún así preferiste el dinero. Nos condenaste a crecer en el incesto para mantener tu secreto. Tú eres el verdadero demonio, Corinne. Corinne, destrozada y acorralada por sus hijos muertos, intenta justificarse con lágrimas y súplicas, alegando que lo hizo por ellos para asegurarles un futuro, que el encierro era solo temporal. Pero sus excusas caen en oídos sordos. La vista de sus hijos, ahora adultos y llenos de odio, la confronta con la monstruosidad de su traición. Este encuentro no solo es un acto de recriminación, sino la primera fase de la venganza de los hermanos, forzando a Corinne a enfrentar las consecuencias de sus crímenes, y desatando una espiral de tragedia que marcará el resto de la saga.